Buenas noches, nuevamente estamos acá en el programa Gestionando Empresas. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la industria panadera, en lo cual hemos recibido bastante inquietud en cuanto a relacionado en el crecimiento de esta industria, para lo cual hemos invitado al ingeniero Renato Gago, que nos va a esclarecer varios puntos dado que él es especialista en el tema. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ante todo, veamos nosotros qué es la industria panadera acá en el Perú, qué representa. Bueno, la industria panadera en el Perú, habría que aclarar que a nivel de Latinoamérica son dos los países que son los abanderados, podríamos decir, de la mayor variedad de panes, a diferencia de otros países que solamente han, digamos, copiado y pegado los formatos de Europa. Hablamos básicamente de México y Perú, son los dos países que tienen un promedio de 300 a 400 variedades de panes típicos, regionales, ¿no? Y que eso, que evidentemente ha estado semi-escondido, termina siendo un gran potencial para el Perú. La diferencia con la panadería de México y la panadería del Perú es que la panadería mexicana es una panadería, pues, digamos, más visibilizada, ¿no? Como diría Isabel Álvarez en Huellas y Sabores del Perú, los mexicanos tienen un nacionalismo arraigado, recio, y han paseado su panadería a través de su poderosa industria del cine y la televisión. En el caso de la panadería peruana es una panadería postergada, relegada, ¿no? Inmersa en un ostracismo, y que, bueno, en medio de este crecimiento económico y crecimiento de la panadería peruana, creo que es la gran oportunidad para ponerla en escena, ¿no? Sobre la pregunta si ha habido crecimiento, sí ha habido un crecimiento. En el 2011 se hizo un informe en el cual la industria de alimentos y bebidas, el sector de alimentos y bebidas, había crecido en todos los ámbitos, embutidos, lácteos, todos. El único que no había crecido era el sector panificación, que era algo así como el patito feo de todo el sector de alimentos y bebidas. Sin embargo, a la fecha, lamentablemente nosotros siempre hemos sufrido de no tener, pues, cifras estadísticas oficiales, pero vemos crecimientos en varios ámbitos de la panadería. Podría ponerle el caso del sector o la temporada de los panetones, ¿no? El Perú es el segundo país después de Italia que consume más panetón en el mundo, ¿no? Después de Italia. Se producen 30 millones de panetones, casi un panetón por habitante por año, y es una oportunidad importante para los empresarios del sector panificación. Por otro lado, en el sector gastronómico vemos que cada vez se consolidan el formato de concepto de las sangucherías, es decir, cada vez hay más de estos locales que requieren de un pan, sea francés, hamburguesa, roseta, ciabatta, de muy buena calidad. Si bien es cierto, el panetón, el ciabatta, no sé, el roseta son panes extranjeros y hay un crecimiento en base a una panadería más foránea, creo que es la gran oportunidad en medio del crecimiento de buscar nuestra propia identidad, ¿no? Pero en este campo, ya que acabas de mencionar la variedad de panes y también lo que está surgiendo, las sangucherías, pero esos van detrás ahora las microempresas o las pequeñas empresas. Sí. ¿En qué posición están en ella? Porque se habla mucho, por ejemplo, del mercado informal. Claro, si hablamos de en el caso de las panaderías, cuando analizamos la realidad nacional panadera y analizamos los factores por los cuales muchas veces se ha perdido la calidad del pan, sobre todo en Lima. ¿Por qué digo? Porque de 20.000 panaderías que hay en el Perú, 10.000 están en Lima y están todas, digamos, compitiendo una con otra, como se diría criollamente, tirándose al piso, ¿no? En cambio, en provincia vemos otra realidad, ¿no? Vemos panes que están muy bien logrados, muy bien trabajados. Sin embargo, hay una generación importante de empresarios que apuesta por la calidad. Pero sobre este aspecto, el 70% del sector panificación es informal.
Ya, pero ¿no? también hablamos, por ejemplo, me hablas de la informalidad y acabas de mencionar algo muy importante, la parte de la panadería que ha ido de Lima hacia provincias, pero se nota Ajá. casualmente como, si bien es cierto, en grandes departamentos, en grandes ciudades del país, también están estos panes que acabas de mencionar, pero sin Sí, embargo el pan nativo está desapareciendo. ¿Cómo claro. explicas esa parte? Bueno, yo le cuento que tengo un segmento en la revista Panera que se llama La Ruta del Pan Peruano y como le comentaba anteriormente, yo recorro el Perú de Tacna a Tumbes recogiendo historias detrás de los panes. Y lo que yo he podido percibir es en cada una de estos departamentos, provincias, a veces distritos del Perú, es que los panes peruanos están desapareciendo. Están desapareciendo porque se está produciendo un peligroso fenómeno que es la limeñización de las grandes capitales de las panaderías del Perú, ¿no? En las grandes capitales del Perú. ¿Qué quiere decir? Que están llegando con supermercados que hay por todas partes y con empresas comerciales, empresas que proveen de insumos, mandan sus asesores técnicos que capacitan a las empresas, a los panaderos y les enseñan a hacer pues pan francés, pan de yema, chabata, brioche francés, croissant francés, pan de molde, hasta panetón y estas capitales se está viendo que los panes típicos están desapareciendo, es decir, si uno va a Cajamarca de repente ya no va a encontrar en el centro la torta o el mollete o el pan semita, o si uno se va de repente no sé, a Purímac ya no va a encontrar la latachuta o el taparaco o la rosca de azúcar o las rejillas. Entonces por ese lado estamos perdiendo, ¿no? Es por eso que nosotros, con la asociación Apropan, buscamos tratar de recuperar y volver a poner en escena estos panes, ¿no? ¿Quién conoce, por ejemplo, el pan de calabaza, que es uno de los más ricos del Perú, en Iscuchaca, distrito de Huancavelica? Nadie, ¿no? Entonces, lo que está pasando no solamente pasa, ojo, en el sector de los panes, pasa en el sector de los postres peruanos, pasa en el sector de las comidas regionales, porque muchas comidas detrás de la quinoa en Puno, detrás del tarwi, chocho lupino en el Cusco, lamentablemente están desapareciendo. Si esto está desapareciendo, cocinas regionales en medio del boom gastronómico, cuánto más los panes peruanos, ¿no? Cuando hablamos también del pan, tenemos que hablar de los insumos. Claro. Y parte a veces los precios del maíz a veces influye bastante en cuanto a la parte del precio del pan. Hace años que no se sube en cierta manera el precio del pan que estipula el gobierno, pero sin embargo la variedad que mencionas de panes, eso sí están sobre a una panadería le cobran un plus aparte. Claro. Entonces, y eso influye también en la economía, tal vez incida en la variedad o en la cantidad de panes, así como hemos mencionado, casi sale un pan por cada peruano a nivel anual. En cuanto a los panes también podría haber hecho algo parecido. Claro, lo que pasa más allá de las fronteras de Lima es espectacular, ¿no? Yo cuando reviso la historia de la panadería peruana, veo que desde los primeros años la panadería peruana se diferenció por algo que usted menciona, los insumos, ¿no? Es decir, desde el trigo que se siembra, el trigo peruano, que si bien es cierto no somos un país triguero, pero el trigo de Arequipa, el trigo de Ayacucho, el trigo de Cusco, el trigo de Huancavelica, cada uno tiene un sabor particular que se impregna al pan y que no necesita que le agregues ni mantequilla ni mermelada. O sea, el tipo de agua que hay en diferentes zonas, con el grado de salinidad. Por eso yo a veces digo, es difícil poder replicar la esencia misma de un pan de provincia en Lima. El caso, por ejemplo, de que todavía hay distritos y algunas provincias que utilizan la chicha de jora, no la levadura industrial, sino la chicha de jora como fermento. Y donde no hay chicha de jora, chicha de molle. Entonces, y esto le aporta sabores, digamos, mágicos al pan. Y por eso yo veo que muchos panes al interior del Perú tienen un sabor que impresiona incluso
a extranjeros, incluso a europeos, de donde nace la esencia misma de la panadería. Por ejemplo, Ignacio Medina, que es uno de los más brillantes críticos gastronómicos, dice, cuando escribió algún artículo acerca del pan chuta, dice, es un pan poderoso, elegante, de sabores profundos y muy antiguos, ¿no? Y habla de la chapla de Ayacucho, y habla del tres puntas de Arequipa, y habla de la cachanga de Piura, y el pan mollete de Cajamarca. Entonces, creo que en provincia hay algo, a ver, se lo grafico con lo que yo viví en Oxapampa, ¿no? Mientras en Lima están concentradas muchas panaderías y buscan prácticamente en ese combate casi descarnado bajar el precio del pan, uno cuando va a Oxapampa, a la selva de Pasco, uno encuentra que para hacer el pan de plátano, la leche, van al establo y ordeñan la vaca. En el caso, por ejemplo, del plátano, van a la chacra y sacan el plátano. Los huevos van al corral de la misma manera. Entonces, yo no veo al panadero de provincia que se obsesiona tanto con el precio. Igual el panadero de Huancané en Puno, acá tenemos unos precios exorbitantes con el tema de la quinoa, pero ya son campesinos que tienen la quinoa en sus manos y la transforman, o la cañigua, y la transforman en pan. Y para esa zona es un pan barato, sumamente barato y nutritivo, ¿no? Entonces, para mí por eso es tan importante poner en escena el pan peruano, ¿no? Y sobre todo para Lima finalmente apostar por la calidad, porque cuando apostemos por calidad y nos dejemos de obsesionar por el precio, la calidad llama sola al cliente, ¿no? En cuanto a ya que mencionas a veces de los precios, ¿qué podrías recomendar, por ejemplo, para que la industria la panadera pueda crecer un poco más? A ver, primero hay un lado histórico que se ha olvidado, que nadie se ha interesado en darlo a conocer. José de la Riega Agüero decía que el patriotismo se alimenta de la historia y la tradición. Si hoy día vemos un boom gastronómico que es sólido y que traspasa fronteras, es porque desde los años 80 hubo pensadores intelectuales que se preocuparon por investigar y hacer publicaciones sobre los orígenes y la historia de la cocina peruana. Eso no tenemos. Entonces, primero yo creo que inventariar los panes que tiene el Perú, que son más de 300, 400, ¿no? Y añadido a esos panes que ya tenemos, que es un potencial que nos distingue y nos diferencia en Latinoamérica, comenzar a trabajar. Si me preguntan, ¿cuál crees que es la clave del crecimiento qué podría ser explotar el sector panificación al punto o algo comparado con lo que ha pasado con la gastronomía? Yo les diría mezclar el pan con la biodiversidad que tiene el Perú, que es la herencia y el legado que nos dejó Antonio Brat, ¿no? Y lamentablemente cuando uno viaja por el Perú, solo viajando se entera de las variedades de panes que hay a base de quinoa, de kiwicha en el Cusco, a base de tarwi en Ancash, a base de hongos de Marayhuaca en la Sierra de Lambayeque, a base de coca en los límites de Cusco y Ayacucho, en la provincia de La Mar, por ejemplo. Y uno comienza a descubrir, incluso en la selva, que uno podría decir, no, allá no consumen pan, pero está el pan de fariña, que es una técnica de la yuca rallada y seca, ¿no? Entonces hay mucho por descubrir y por explotar. Ahora, dentro para salir hacia afuera, a veces chocamos con la parte de cómo conservar el pan si queremos exportarlo. Claro. Que es una traba en cierta manera, porque a veces el pan ya llega duro, ya es diferente a comerlo fresquecito. Claro. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Sí, yo creo que en ese sentido sería más vender el pan peruano hacia afuera, pero más para tener un mercado interno de turistas, ¿no? Pese que yo, cuando estuve en Oropesa, conversé con Liz Ojeda, que es una panadera emblemática, y me cuenta, por ejemplo, que el pan chuta, por el tamaño que tiene y por el proceso natural,
es un pan dulce, entonces como tiene más cantidad de azúcar y más cantidad de grasa, tiene más tiempo de vida que por ejemplo que un pan crocante como podría ser el marraqueta de Tacna o el tres puntas de Arequipa o el mismo pan francés que comemos en la butifarra. Entonces, yo no sabía que el pan chuta, por ejemplo, lo traen a diferentes ciudades de la costa, incluso cruza la frontera del sur, se va a Chile incluso, ¿no? Entonces yo sí apostaría de repente que sean algunos géneros de panes los que puedan salir, pero cuando yo también alguna vez he soñado en la forma en que, o en la posibilidad de que se exporte el pan peruano afuera, es que hoy día tenemos restaurantes en diferentes partes del mundo. O exportar panaderos, así como las Eso, los ¿no? cocineros, las personas que van y ponen un negocio con los productos o los insumos que puedan llevar de aquí a esas ciudades o los propios insumos de las mismas ciudades, hacer ese tipo de variedades de pan para los hilos mostrando, ¿no? Claro, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del restaurante Maita, que está en Hong Kong ahorita, que es de Jaime Pesaque, y sería bueno que, por ejemplo, ahí donde se sirve comida peruana esté acompañado por un pan elaborado por manos de panadero peruano, ¿no? Y hay muchos platos que combinan con el pan. El picante a la tagneña se come no con arroz, con el pan marraqueta, así como el adobo en las mañanas, los domingos por la mañana con el tres puntas de Arequipa, ¿no? Muy bien, parece que tenemos bastante tema para seguir hablando, sin embargo tenemos que también cortar. Y dejamos con la promesa de poder continuar en una próxima visita. Muy agradecido, ingeniero, y bastante esclarecedor este tema de la industria panadera. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.